prometido una tierra buena, me esforzaré y entraré con su poder y con su gloria, y en su reino brillaré. Con las alabanzas de Dios en mi ser, con la espada de dos filos marcharé hacia la conquista con mi Salvador, a tierra de Canaán. Con tu armadura, hija de Sión, con tu armadura sal a luchar, y venceremos con regocijo, y su alabanza en mí estará. Con las alabanzas de Dios en mi ser, con la espada de dos filos marcharé hacia la conquista con mi Salvador, a tierra de Canaán. Con las alabanzas de Dios en mi ser, con la espada de dos filos marcharé hacia la conquista con mi Salvador, a tierra de Canaán. La iglesia se mueve, la iglesia se mueve, la lucha se ganó, al malo se venció, y marchamos avante hoy. Echemos con grito de guerra, la iglesia avanza hoy. La iglesia se mueve, la iglesia se mueve, la lucha se ganó, al malo se venció, y marchamos avante hoy. Echemos fuera la duda con un grito de guerra, la iglesia avanza hoy. Me levantaré y saldré en el nombre de Jehová mi Dios. Me levantaré y saldré en su nombre declararé que Él es Señor, y en Él ya no tendré temor. Conquistaré a mis enemigos en su nombre. Abrió las puertas de justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí. Entraré, cantaré, pues Él nunca cambiará. Abrió las puertas de justicia para mí, abrió las puertas de justicia para mí. Buenas tardes, amados hermanos. Nuevamente es un gozo poder compartir y poder estar aquí reunidos nuevamente, aunque sea virtualmente, pero esperando siempre que el Señor nos hable, que el Señor envíe su Santo Espíritu para que nos hable a cada uno de nosotros y toque nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Señor, porque de antemano es un grande privilegio y podemos agradecerle al Señor que nuevamente nos haya dado la vida en este día, nos haya permitido estar nuevamente aquí. Oremos, hermanos. Señor, precioso y maravilloso eres tú, Señor, porque nos das nuevamente, Señor, la oportunidad de poder, Señor, estar aquí para poder ser llenos de ti. Quiero pedirte, Señor, que tú abras nuestros oídos espirituales para que podamos, Señor, escuchar y aprender de ti, que podamos entender y que en lo profundo de nuestro corazón, Señor, haya ese anhelo de poder, Señor, ser transformados a tu imagen y semejanza. Señor, que esta serie de temas, Señor, no solamente la escuchemos, sino que también podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra. Por favor, Señor, visítanos y abre nuestro corazón para poder oír lo que tú tienes en este día para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, el día de hoy nos toca ver el segundo fruto del Espíritu, que es el gozo. Hoy nos toca el gozo. Tal vez
el día de hoy algunos de nosotros nos encontremos tristes, estamos pasando por alguna circunstancia, por algo, pero el Señor es bueno y Él quiere hoy transmitirnos de su gozo, darnos de ese gozo que necesitamos para pasar todo aquello que en este día nos mantiene tristes. Vamos a empezar leyendo, como ya sabemos, siempre leemos Gálatas, ¿verdad? Pero hoy quiero empezar con un verso que encontré en la Biblia, que es un verso muy pequeño, pero yo creo que este verso lo deberíamos de hacer parte de nuestra vida. Es Primera de Tesalonicenses 5:16. ¿Y qué dice? Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Está muy grande este verso para memorizarlo, ¿verdad? Pero no. Está muy, muy pequeño. Yo creo que este debe de ser una realidad en nuestra vida. Estad siempre gozosos. Vamos a hablar hoy del fruto del Espíritu, que es el gozo. ¿Qué es el gozo? El gozo es alegría, pero no alegría momentánea que vivimos cuando, por ejemplo, ocurre algo gracioso, nos reímos de algo gracioso, cuando recibimos un regalo o cuando todo parece que va bien en nuestras vidas y estamos siempre alegres, contentos, gozosos. Eso es gozo, pero no es ese el gozo que Dios quiere que tengamos, ¿sí? Estamos contentos, estamos felices porque algo va bien, algo está bien en nuestras vidas, pero Dios quiere darnos un verdadero gozo. Muchas personas, o muchos de nosotros asociamos la felicidad a tener salud, a ser amado, a tener dinero, pero la alegría de la que habla el fruto del Espíritu es mucho más profunda porque no está relacionada a lo que tenemos o podemos dejar de tener. El gozo, en la segunda característica del fruto del Espíritu, que aparece en Gálatas 5, 22 y 23, como ya hemos leído y sabemos que es nuestro verso base de la serie, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, y ya no sabemos todos los dos versos, ¿verdad? De memoria, yo creo que a estas alturas ya no lo sabemos. Y en este versículo, la palabra que se traduce como gozo proviene del griego jara, el cual es más que un sentimiento de alegría, es un estado de regocijo, significa gozo, que proviene del griego jara. Es un estado de regocijo y completa satisfacción que experimenta el creyente como resultado de su comunión con Cristo. Entonces, de acuerdo a esta traducción de jara, de gozo en griego como jara, podemos ver que el gozo es el resultado de la comunicación con el Señor. Entonces, si queremos tener ese gozo, necesitamos comunicarnos, estar en constante comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Porque no se trata de la alegría que nos producen las cosas materiales o los placeres que este mundo ofrece. Más bien, el gozo en el cristiano es el resultado de la obra que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Es el resultado de experimentar la liberación de nuestras cargas y disfrutar de su benevolencia. Y por ello, el gozo es un sentimiento de origen espiritual que se mantiene permanentemente siempre y cuando nuestra comunión con Cristo no se rompa. Y por ello las Escrituras nos dicen, estad siempre gozosos. Acabamos de ver que el obtener el gozo que Dios quiere darnos no es momentáneo, es un gozo que obtenemos cuando estamos
en completa o siempre comunión con Dios. Cuando buscamos a Dios diariamente, cuando tengo esa comunión entre Dios y yo, entonces yo debo de buscar siempre que esa comunión con Cristo no se rompa, porque si no, entonces se nos va el gozo, ¿verdad? Porque, ¿qué nos dice ese verso de que leímos al principio de 1 Tesalonicenses 5:16? Estad siempre gozosos. Que ese sea nuestro anhelo, tener ese gozo que Dios da. Esta característica del carácter cristiano es tan importante que de hecho es parte de la misma vida cristiana. Esto es parte de nosotros. Y porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Debe de ser gozo, jara. Acuérdense que en griego es jara, en el Espíritu Santo. El gozo no es porque tengo comida, bebida, no, tengo paz. Es un gozo que Dios transmite a través de tener esa comunión con Él. Y esto lo vimos ahorita, lo que leímos es en Romanos 14:7. También podemos leer en otros versos, dice que por tanto el gozo es un fruto del Espíritu que se espera que siempre esté presente a lo largo de toda nuestra vida. Leamos Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Sin embargo, leyendo estos versículos de que nos hablan de que estemos siempre gozosos y que nos regocijemos en el Señor siempre, la pregunta sería, ¿cómo mantener el gozo aún en medio de las dificultades? Porque yo creo que podemos decir, es que las dificultades no se parecen a las de mi hermano, las de los otros hermanos. Yo digo que las dificultades son dificultades, ¿no? Y ¿cómo podremos obtener ese gozo en medio de esas dificultades más grandes en nuestra vida cristiana? La fuente de nuestro gozo proviene de nuestra comunión con Dios, como acabamos de ver. Entonces, ¿de dónde yo puedo? ¿Sí? ¿Cómo puedo mantener yo ese gozo? Pues simplemente manteniéndome pegado a la fuente que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque de Él viene ese gozo. ¿Cómo? ¿Y cómo proviene? Manteniendo yo esa comunión con Dios. La fuente del gozo radica en la llanura del Espíritu Santo en nosotros, en gustar su amor y misericordias en nuestra vida, lo cual nos mantiene llenos de su presencia de tal forma que aún en medio de las pruebas podemos encontrar un descanso para nuestras almas y ese gozo indescriptible que nos da seguridad que Dios está con nosotros. Ese gozo nos da esa seguridad de que Dios está ahí, de que a veces estamos pasando cualquier problema, cualquier enfermedad, dificultad, pero cuando tú no le das a tu alma, a tu mente el trabajar y decir, no sé por qué estoy pasando eso, sino más. Sin embargo, cambiamos la pregunta y nos hacemos esa pregunta a nosotros y decimos, no por qué, sino para qué, Señor. ¿Para qué estoy pasando por estas dificultades, por esta enfermedad? Ahí es cuando entonces el Señor viene y nos da esa fuerza, porque estamos tomando esa prueba, esa dificultad con gozo. Y el Señor viene y nos llena y nos da esa fuerza. Recuerden que los frutos del Espíritu Santo son baluartes, son fortalezas que Dios nos da para poder estar preparados y así poder pasar todas aquellas dificultades y problemas que vienen en nuestras vidas, que podamos estar preparados para poder enfrentarlos. Entonces, hermanos, necesitamos mantenernos
en plena comunión con Dios. ¿Para qué? Para cuando lo necesitemos, para cuando llegue esa prueba, podamos de dónde tomar ese gozo. Recordemos, no ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? No, ¿para qué, Señor? ¿Para qué permites esto en mi vida? Y así, cuando llega, podemos encontrar ese descanso. Puedo descansar en Dios. ¿Por qué? Porque ese gozo está en mí. Recordemos algo, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nos da seguridad de que Dios está con nosotros. En cada una de las situaciones, por más imposibles que parezcan, ahí está Dios. Dios quiere transmitirnos, Dios quiere llenarnos de su gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, yo me metí ahí a investigar, estaba leyendo allí un artículo y encontré esto que, de acuerdo con informes médicos, la mayor parte de los trastornos mentales y emocionales tienen sus orígenes en la ausencia de gozo o de alegría en nuestras vidas. Por eso luego dicen que una buena carcajada al día es una medicina, es algo que nos ayuda a salir del estrés, de la ansiedad, de la rutina. Entonces, una buena carcajada, una buena sonrisa al día, pero una buena carcajada, hermanos, que de verdad digas tú, hasta el estómago me duele de tanta risa, eso nos ayuda a que podamos estar en el día, llenarnos de esa energía que necesitamos. Entonces, imagínense con más el gozo del Señor, que tengamos esa comunicación diaria con el Señor, nos llena de gozo, nos da esa medicina que necesitamos. La ausencia de gozo, ¿verdad? Esos son los orígenes de las enfermedades, ausencia de gozo en nuestras vidas. Cuando el gozo abandona la vida del hombre o de la mujer, se marchita. El gozo es la cura para nuestras heridas, para amarguras y muchos otros problemas, hermanos, que cada uno de nosotros sabemos que tantos problemas emocionales, enfermedades traemos cargando del pasado y no queremos soltar. Pero sin gozo la depresión nos agobia, así como una multitud de otras enfermedades. Además, el gozo mantiene alejado a Satanás, el cual hostiga a las personas extremadamente serias. El gozo mantiene alejado al enemigo de nuestras vidas, porque cuando estamos tristes, cuando estamos depresivos, cuando estamos con nuestra mente que no sabemos qué hacer y le damos mucha prioridad o estamos pensando solo en ese problema y pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo en ese momento, el enemigo es el momento en el que ocupa para atacarnos, porque nos ve frágiles, nos ve débiles. ¿Se acuerdan cuando yo les comenté que la segunda vez que yo entré al hospital, yo estaba triste, le estaba abriendo la puerta al enemigo para que trabajara en mi mente? Y recuerdo que empecé a estar tan triste que solo quería llorar. Y solo quería llorar. Me acuerdo que entró ese día el especialista y me dice, ¿qué tienes? Y yo le dije, no sé qué tengo, pero solo quiero llorar. Tengo ganas de salir corriendo. Porque yo había estado pensando en todo lo que el médico me había dicho. Y eran pues puras cosas negativas, puras cosas que aún en nuestra mente, hermanos, a veces sabemos y tenemos esa claridad y sabemos que Dios puede hacer muchas cosas, pero a veces no nos lo creemos. Y Dios a veces nos mete en esas cosas, en esas pruebas, para que nosotros aprendamos a depender de Él y podamos de veras hacer las cosas como Él quiere y que tomemos de todo lo que hemos escuchado. ¿Y cuántas veces hemos leído el verso de estar siempre gozosos, regocijaos? Pero cuando debemos poner ahora sí que por obra y hacer las cosas y tomar y echar mano en ese momento de eso,
se nos olvidan las cosas porque le ponemos énfasis a nuestra tristeza, a nuestro dolor, a nuestro problema. Y se nos olvida todo. Y en ese momento me acuerdo que después me sentía tan mal que empecé a pensar, y recuerdan que yo les comentaba que me había venido un verso a la cabeza y que era solo que acercaos pues al trono de la gracia. Y yo dije, Señor, hay gracia para todo. Y si tú me tienes aquí es con un propósito, entonces yo quiero tomar esa gracia. Yo quiero que tú me des gracia para poder vivir, para poder resistir a todo este dolor que estoy sintiendo. Y pude obtenerlo. Me acuerdo que después me habló un hermano y me acuerdo que yo comía solo sopas, todo era licuado y el hermano me habló, bien lindo, él me habló por teléfono en ese momento y me acuerdo que yo le dije a mi esposo, no quiero hablar con nadie, no quiero hablar con nadie. Y me dijo, está el hermano, le dije, bueno, está bien, pásame. Y ya que me pasa el teléfono y hablé con él y me dijo, hermana, cierra tus ojos e imagínate que lo que estás comiendo es una hamburguesa con unas ricas papas. Y créanme que eso me ayudó porque entonces yo así como que probaba la comida y decía, no, es que esto sabe bien feo. Y entonces me acuerdo que agarré así con mi cuchara y le di el sorbo a la sopa. Y el hermano en el teléfono me decía, tú puedes, hermana, tú puedes. Imagínate que es una hamburguesa con unas ricas papas. Y así, hermano, entonces eso me ayudó, ¿no? De gracias a Dios por la vida del hermano que el Dios lo usó para ayudarme, pero después me acuerdo que ya que él colgó yo estaba risa y risa y risa. Y entonces entendí en ese momento, ¿no? Que Dios ya estaba quitando todo eso. Yo antes de eso me había orado y le había pedido perdón a Dios por haberle permitido al enemigo que empezara a sembrar cosas negativas en mi mente que para nada eran buenas, ¿verdad? Que para nada me servían, no me estaban ayudando, al contrario, me estaban deprimiendo más y estaba el enemigo queriendo tumbarme, pero gracias a Dios, con su gracia y por su misericordia pude regresar y el Señor me regresó ese gozo y me acuerdo que después me estaba riendo. Y me acuerdo que entró el doctor y me dice, ¿de qué tanto te ríes tú? ¿No te duele la panza o por qué te estás riendo? Y yo le decía, no, es que pasó algo y ya me dijo, bueno, está bien. Eso, créeme que eso es importante, me dice, porque si aunque tú no lo creas, me dice, el estarte sonriendo y el estarte riendo, dice, eso te mantiene bien, sana, dice, porque el estarte alegre te mantiene viva, te mantiene sana, dice, por eso estás bien. Me dice, así sigue contenta, sigue feliz, no importa cómo te sientas. Entonces me acuerdo que a veces quería llorar del dolor y me reía, ¿no? Entonces, hermanos, eso se los cuento, ¿por qué? Porque podemos darnos cuenta que en realidad cuando uno está contento, cuando uno está alegre, algo diferente pasa en nuestro cuerpo. No permitimos que todo eso malo, la tristeza y todo eso nos enferme. Siempre debemos estar contentos y debemos agradecerle a Dios cual sea la circunstancia. Él sabe por qué nos mete y Él sabe por qué nos pone las pruebas a cada quien. Recordemos que Él algo quiere siempre hacer en nuestras vidas. Recordemos que el gozo es la cura y en realidad eso me ayudó a estar bien. Me acuerdo que de ahí ya solo me reía y me reía y me reía. Me acuerdo que mi esposo me decía, no te rías, te vas a lastimar de tanta risa. Y pues yo decía, pues ¿qué hago? ¿Lloro? Ya mejor en vez de llorar me ponía yo entre llorar y reír. Porque el gozo cura las heridas, las amarguras y muchas cosas, hermanos. Entonces haga la prueba cuando se sienta triste, cuando se encuentre en algún problema, vaya a su Biblia, lea, estudie la palabra, vaya al Señor. Y pues ahora sí que nosotros vamos a reírnos de los problemas, ¿verdad? No que ellos se rían de nosotros, pero mantengamos ese gozo del Señor en nuestras vidas. Permitamos que el Señor haga esa obra y que podamos nosotros desarrollar ese gozo en nuestras vidas. Recordemos que cuando nosotros estamos gozosos, el enemigo se aleja de nosotros. Él solamente quiere hostigar a la gente seria, triste, ansiosa, estresada. Pero si nos ve contentos, va a huir. Entonces, mantengamos alejado al enemigo, mantengámonos gozosos. También el mundo nos dice que necesitamos llenar nuestras necesidades de afuera hacia adentro. Ya sea con el amor de la familia,
nuestros triunfos académicos o laborales, la prosperidad económica, los entretenimientos de este mundo, los placeres del mundo. Pero esto nunca, hermanos, nunca logrará satisfacer completamente, porque siempre faltará algo. El gozo también proviene de una vida sin pecado. Una vez que ya hemos nacido de nuevo, estamos llenos de gozo, pero también ese gozo puede ser perdido por una ruptura en la comunicación con Dios, porque como vimos al principio, el gozo se mantiene en nuestra vida cuando yo me mantengo esa comunicación con Dios. Pero si hay una ruptura de comunicación con Dios, entonces se va. Ya no hay gozo. Ahora hay ausencia de gozo. Porque hubo una ruptura de comunión con Dios por causa de algo, del pecado, no sé. Y la única forma en la cual podemos recuperar es reconciliándonos con Él. Ir delante de Él para que entonces podamos otra vez tener esa comunión, lograr otra vez esa comunión con Dios. Y tenemos un ejemplo claro en la Biblia, el rey David, en el Salmo 51. Ya que allí encontramos la oración de dolor y arrepentimiento que hizo al Señor después de que cometió el pecado de adulterio con Betsabé y mandó a matar a su esposo Urías. Esta oración, hermanos, debe de ser un ejemplo a seguir cuando fallamos a Dios. El verso 1 del capítulo 51 de Salmos dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Y vamos a brincarnos hasta los versos 8 al 10. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta debe de ser nuestra oración cuando nosotros le fallamos o cuando sabemos que se ha roto esa comunicación con Dios por algún pecado, porque le hemos fallado a Dios. Este es el ejemplo que tenemos en la Biblia, el rey David, en el Salmo 51. Decirle: Señor, dame un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si nuestro gozo depende de nuestra comunión con Dios en verdadera santidad, entonces debemos esforzarnos y cuidar de no constrictar al Espíritu Santo, como lo dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios 4:30, aquí. Si nosotros sabemos de antemano, hermanos, que nuestro gozo depende de una comunicación verdadera con Dios, entonces yo debo de tener cuidado de no contristar al Espíritu Santo. Porque como dice Efesios, en el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y si lamentablemente pecamos, recordemos que como David podemos acudir a nuestro abogado, que se llama Jesucristo, el cual puede perdonarnos de nuestros pecados, restaurar nuestra relación con Dios, y así el gozo volverá a nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí está el verso clave para esto.
podemos acudir cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, para que esa relación con Dios sea restaurada. Tenemos un abogado, que es Jesucristo el justo. Otra razón por la cual podemos perder el gozo es debido a las dificultades que enfrentamos en la vida. Y veamos bien, la carta de Filipenses es una carta que revela el verdadero significado del gozo, aún en medio de las dificultades más grandes que podemos atravesar. En realidad, la carta a los Filipenses es llamada la epístola del gozo, cuyo autor es alguien que verdaderamente puede enseñarnos con su gran ejemplo y poderosa inspiración de cómo mantener el gozo, aún en medio de las circunstancias las más difíciles de nuestra vida, en las dificultades. Este es un gran ejemplo, ¿verdad? Es una inspiración para mantener el gozo aún en medio de las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Y si pudiéramos elegir un versículo clave en esta carta que resuma todo su mensaje, a lo mejor escogeríamos el siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, en este verso tal vez lo que nos está diciendo es, no sé qué escoger, pero para mí el vivir es tener a Cristo, es un gozo, un deleite, y el morir es ganar el cielo. Pero si tengo que escoger, no sé con qué quedarme. Lo que Pablo está diciendo es que la vida es una grandiosa experiencia en Cristo Jesús. Es decir, para él era un gozo tener esa comunión con Cristo. Su ministerio, la relación que tenía con la iglesia, el conocer y enseñar la palabra de Dios, sumaba un sinfín de experiencias que lo alentaban a vivir en este mundo. Pero por otro lado, el morir significaba conocer a su Redentor y estar delante de su presencia, lejos de toda pena y dolor de este mundo. Y algo más que podemos ver en este pasaje es que a pesar de encontrarse en prisión, el apóstol Pablo no había caído en depresión, sino que al contrario, le emocionaba la idea de que pronto moriría y vería a su Redentor cara a cara, pero también anhelaba continuar viviendo para contribuir con el avance del Evangelio en esta tierra. Este, hermanos, es el verdadero fundamento de la fe que provoca un gozo permanente y que nos dirige a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas pasajeras y sin valor que hay en este mundo. Este era el apóstol Pablo. Él estaba seguro, él estaba confiando plenamente en Dios, y yo creo que él lo que anhelaba, y eso es lo que debemos anhelar nosotros: vivir y tomar ese ejemplo como el apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 3, versos 2, se nos exhorta a tal cosa: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese anhelo o anhelamos esto? O ya estamos viviendo así, o ya lo estamos haciendo. ¿Estamos poniendo en prioridad a Dios? Nuestro pensamiento es siempre: Señor, tú eres primero. ¿Tú eres primero en todo en mi vida? Busquemos al Señor para poder encontrar ese verdadero gozo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Busquemos lo eterno. Y algo más que nos lleva a perder el gozo en nuestras vidas es la ingratitud. Cuando no vivimos contentos con lo que tenemos
y nos frustramos al no poder conseguir otras cosas que codiciamos o que anhelamos. Podemos ver que Pablo finaliza su carta a los filipenses exhortándoles a ser felices con lo que tienen. Leamos Filipenses 4, versículos del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo aquí había encontrado el auténtico secreto para mantener su gozo. Que este sea nuestro anhelo, hermanos. Que así como Pablo nosotros podamos encontrar este auténtico gozo para nuestras vidas. Muchos cristianos son infelices creyendo que si tuvieran esto o aquello serían verdaderamente felices. Vivimos frustrados a veces porque no logramos lo que queremos. Pero eso es una mentira. Si no es feliz ahora mismo con lo que tiene, jamás será feliz aún obteniendo todas aquellas cosas que creemos necesitar. El apóstol Pablo no dice que debemos eliminar todos nuestros deseos, ¿verdad? No está diciendo aquí que nos olvidemos y que ahora ya solo que nos mantengamos con lo que tenemos. No está diciendo esto, que eliminemos todos nuestros deseos. No, para nada. Todos esos deseos están en el corazón, sí, yo sé. Ni tampoco está diciendo que eliminemos nuestras emociones para alcanzar un estado de contentamiento, ¿no? Tampoco nos está diciendo que debemos ser conformistas, ¿no? Sino que debemos ser agradecidos con lo que hoy tenemos y ser felices por las cosas recibidas, tomando una actitud de autodependencia en Dios bajo el lema que acabamos de leer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El verdadero contentamiento no proviene de ser autosuficiente, sino en depender totalmente de Dios. Por ello, Pablo afirma, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Esto a mí sí me da un mayor gozo verdadero, ¿verdad? El poder confiar en el Señor, el poder ser agradecido. Necesitamos ser agradecidos. Y como vimos anteriormente, si no somos ahorita agradecidos con lo que tenemos, ¿cómo nos va a dar Dios más? ¿Sí? Aún aunque nos diera y nos dieran y aún nos dé y nos dé y nos dé y nos dé, hermanos, nunca vamos a estar contentos porque lo que nos dé, ay, no, es que yo lo quería así, ay, es que ahora yo quiero esto. Nunca somos agradecidos y nunca estamos contentos con lo que tenemos. Debemos aprender primero a estar contentos y ser agradecidos con lo que tenemos. Y en el libro de Cristianismo Verdadero, que es de donde yo estoy sacando la mayor parte de mis temas, que escribió Pastor Paul Caram, nos explica el gozo verdadero y el gozo falso. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Este es un mayor ejemplo. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Dice, ¿antes qué? Gozar de los deleites temporales, porque solo es algo temporal, no es algo eterno. Eterno es lo que Dios nos da. Algo temporal es lo que vivimos, lo que pasamos un rato de gozo aquí en la tierra.
Hebreos 11:25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y todos sabemos, hermanos, el pecado atrae. Hasta puede ser exquisito por un tiempo. ¿Y por qué digo por un tiempo? Porque después nos trae consecuencias. Y consecuencias grandes a nuestras vidas. Y ese gozo falso se va. Solo es un ratito, como acabamos de leer en Hebreos 11:25. Son deleites temporales. Y del pecado, que es lo peor. Pero a veces el pecado nos parece exquisito, nos atrae. El mundo nos los pinta tan bonito que somos atraídos y ahí vamos. A veces sabemos las consecuencias, pero ahí vamos. ¿Verdad? Por eso ese es un gozo falso. ¿Por qué? Porque se va, solo es temporal. En Proverbios 7, en capítulo 7, versículo 12 al 27, en este capítulo vemos cómo los placeres del pecado, cómo seducen a muchos que andaban en busca de emociones. Andábamos allí, andan en busca de emociones, de entretenimiento, fama, fortuna y comodidad. Los placeres mundanos centellan como escapes del estado de aburrimiento y depresión. Y Satanás siempre está cerca para ofrecernos una falsa alegría, un falso gozo. Él está acechándonos, Él está viendo a ver quién se está deprimiendo, quién está triste, para entonces llegar Él y agarrarnos ahí débiles y tristes, y entonces nos ofrece ese gozo, esa alegría que aparentemente nos va a sacar de la tristeza, de esa depresión, y ahí vamos, hermanos. Porque entonces nos ve, ay, esos hombres, ay, esas mujeres son tan infelices, y nos ofrecen. En realidad, los deleites terrenales ofrecen una exaltación momentánea, pero el fin siempre es el mismo. ¿Cuál es el fin? Desilusión, dolor, tristeza y muerte. Solo hay una cosa que el corazón humano busca: la felicidad. Hombres y mujeres persiguen la felicidad por donde quiera, mas no la pueden encontrar. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad no se halla en el ámbito externo. Porque el gozo genuino, un gozo verdadero, un gozo que viene de Dios, que procede de Dios, ese gozo verdadero procede de una fuente de agua de vida que Cristo coloca en el interior de cada uno de nosotros. Leamos el Evangelio de Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Volvamos a leerlo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá, ¿qué dice? Sed jamás. Esa es el gozo, eso es lo que nosotros necesitamos, esa fuente de agua, para no tener sed jamás, para no entrar en depresión, para no estar tristes. Necesitamos esa fuente de agua que salte para vida eterna. Y en Isaías 12, verso 3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Sacaréis con gozo. Ese es el gozo que Dios quiere depositar en nuestras fuentes. Ese gozo de fuentes de la salvación. Mas, sin embargo, el gozo que el hombre natural trata de alcanzar es muy diferente. Es exterior y siempre depende de que las circunstancias obren
a su favor. Estamos dependiendo de que si algo pasa, o estoy triste, o estoy contenta, o estoy feliz, o ya estoy enojada, o ya me enfermé por cierta situación, o ya estoy deprimida, o ya estoy ansioso. Todo estamos nosotros en este mundo solo con algo exterior, dependiendo siempre de las circunstancias. Y Dios no quiere que vivamos así, dependiendo de las circunstancias. No, Él quiere que dependamos de Él, de ese gozo genuino y verdadero, que tengamos esa fuente de agua que salte para vida eterna. Porque el gozo divino es interior. Necesitamos ese gozo interior. Sostiene al alma aun cuando el mundo mismo se derrumba. Jesús mismo poseía un inmenso gozo cuando se dirigía al huerto de Getsemaní. Él sabía que no era fácil ese momento o la circunstancia que iba a pasar, pero él tenía ese inmenso gozo y eso era lo que lo mantenía. Juan 17:13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Esta es la clase de gozo que el Señor Jesucristo desea impartir en cada uno de nosotros, hermanos. Él quiere ese gozo genuino, ese gozo que, aunque Él sabía que iba a atravesar dolor, que iba a ir a la cruz, pero Él sabía a lo que iba y tenía ese gozo. Él sabía, dice, pero ahora voy a ti. Él estaba obedeciendo a su Padre. Y Él lo estaba haciendo, recordemos, por amor a cada uno de nosotros. Ahora, el gozo es el resultado de que Cristo mora en nuestro ser como una fuente de agua de vida. Él es la fuente de agua viva. Nuestro gozo permanece cuando perseveramos en hacer de Cristo la fuente de nuestra vida. Solamente así perseveramos cuando hacemos de Cristo la fuente en nuestra vida. Y desgraciadamente muchos como cristianos bebemos de otras fuentes. Como cristianos, siendo cristianos, en vez de buscar a Cristo como nuestra fuente de vida, vamos y buscamos otras fuentes. Y pensamos o creemos que eso nos va a dar o nos va a quitar esa tristeza o nos va a quitar y nos va a zafar del problema. No, hermanos, como acabamos de ver, solo es momentáneo. Necesitamos permanecer y perseverar y tomar a Cristo como nuestra fuente de vida, de ese gozo que permanece. No busques en otras fuentes. Cristo es la única fuente de vida que te puede dar ese gozo que necesitas en la circunstancia que estés viviendo. Ve a Él. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. A veces somos así, hermano. Buscamos en otro lado. Y se nos va el gozo. Y todavía nos preguntamos, ay, pero si ayer estaba bien y ahora ya estoy. No estamos buscando el gozo en la fuente correcta. La única fuente que nos puede ayudar a tener ese gozo y mantener y permanecer en ese gozo es Dios. Y en este verso que acabamos de leer, Jeremías no dirigió su mensaje a los incrédulos, hermanos, sino a los redimidos, a los cristianos. Y cuando el pueblo de Dios bebe de todos los arroyos contaminados de este mundo, porque eso es lo que hacemos, cuando buscamos en otras fuentes, estamos buscando en otros arroyitos, en otros ríos, en otras fuentes de este mundo que están contaminados. Entonces Jesús no le satisface.
aunque lo tenemos ahí a la mano, para nosotros no. ¿Por qué? Porque tenemos una mezcla. Tenemos que desecharnos primero y sacar todo eso para que entonces Jesús sea una realidad, nos satisfaga. Tenemos de tanto, y esto lo estamos viviendo en estos tiempos, hermano. Buscamos en tantas cosas que creemos que nos van a ayudar, cuando la fuente de vida es Dios y solo necesitas ir a Él. Y Él te dará esa agua. No busques en otras fuentes contaminadas de este mundo. Jesús puede satisfacer tu necesidad, dándote ese gozo. Aun cuando a veces el pueblo mismo o los mismos cristianos digamos, Jesús me satisface, son palabras tan solo de los labios hacia afuera, pues no tienen validez en el corazón, porque son de labios, no es del corazón. Y a veces creemos que teniendo un ministerio nos vamos a sentir bien. Tener un ministerio no satisface a nadie, no te da ese gozo, ni tampoco el éxito o la popularidad. Y como cristianos debemos purificarnos de este espejismo, porque tristemente no le estamos hablando a los de allá afuera, estamos hablando a los de la iglesia, a cristianos, que creemos que ya estamos haciendo algo, hacemos algo y nos vamos a sentir contentos, y todo eso que sentimos se va a ir. No, amados hermanos, no se trata de popularidad, se trata de cómo estás viviendo tu vida del día a día con Dios. ¿Tienes esa comunión con Dios? ¿De verdad buscas a Dios? ¿Lees tu Biblia? ¿Te alimentas de la palabra de Dios? ¿Buscas a Dios en oración? Porque recuerda que de eso depende nuestro gozo, de una comunicación constante con nuestro Señor. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34. Aquí tenemos el ejemplo de Salomón. Él tuvo todo, esto que acabamos de decir, todo, pero sin gozo. Y en Eclesiastés 2, 1 al 2 dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué me sirve esto? Versos del 9 al 11. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, concebé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Qué estamos viendo aquí? Mismo Salomón. Es un ejemplo bien claro en la Biblia. Mismo Salomón hizo todo eso y tuvo todo esto, pero al último termina diciendo, he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Y lo peor de todo era que fue sin provecho debajo del sol. Este rey, Salomón, fue dotado extraordinariamente de sabiduría, ciencia y entendimiento. Además, fue un excelente músico que escribió más de 1000 cánticos. Sin embargo, perdió la presencia de Dios porque descuidó su relación con Él. Su corazón estaba repartido entre otros amores. Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Vean nada más.
perdió ese gozo porque perdió y descuidó su relación con el Señor. Cuando Salomón predicó Eclesiastés, ya era un monarca anciano e insensato que rehuía las amonestaciones. Esos fueron sus años de cosecha. La viña de su propia vida interior yacía en ruinas después de haber sido devorada por todas las pequeñas zorras de los deseos de esta vida. Él había experimentado con todo lo que hay debajo del sol. En resumidas cuentas, hermanos, Salomón se convirtió en uno de los hombres más decepcionados de todos los tiempos, porque lo tuvo todo, gozó de todo, dice. Pero terminó más decepcionado, porque dice que todo era aflicción de espíritu. El amor humano no satisface, no nos da el gozo verdadero. El amor humano es una de las más comunes cisternas rotas en nuestras vidas. El amor humano es una cisterna rota. Recordemos a la mujer del pozo. Estuvo casada 5 veces y el hombre con quien vivía no era su esposo. Y Cristo le ofreció otra fuente diciendo: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto lo leí en Juan 4:14. Y el apóstol Pablo añade que en Cristo estamos completos. En Cristo lo tenemos todo. En Cristo estamos completos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él tenemos gozo. En Él tenemos todo el gozo que necesitamos. ¿Y cuándo o qué características tenemos cuando hay un verdadero gozo? ¿Cuándo sé yo que hay un verdadero gozo? Cuando extraemos vida de la fuente de salvación que es Cristo. Porque no estamos bebiendo de otras fuentes. Porque no somos de doble ánimo ni fluctuantes en nuestros caminos. Porque no estamos tratando de hallar la felicidad en el amor humano, sino en el amor de Dios. Porque hemos sido purificados de la ilusión de que el ministerio es el éxito y la popularidad. Porque nuestro gozo no depende de las circunstancias nos favorezcan. Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por eso sabemos que hay un verdadero gozo en nuestras vidas cuando yo no estoy dependiendo de las circunstancias. Por experimentar y porque aprendemos. Porque experimentamos y aprendemos que la plenitud de gozo se encuentra o la encontramos en la presencia de Dios. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nuestro gozo vence el complejo de persecución y a la autocompasión. Hechos 5:41. Y ellos, ¿de quién está hablando aquí? De Pedro y Juan. Salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre
¿De qué nombre? Del nombre de Dios, del Señor. Recordemos que guardando un espíritu de regocijo, hermanos, podemos mantener nuestros pozos, ¿sí? Cuando guardamos un espíritu de regocijo, podemos mantener nuestros pozos sin obstrucciones. Guardemos nuestro espíritu lleno de gozo, de regocijo, para que no haya ninguna obstrucción. Y mantengamos unos espíritus agradecidos y gozosos. Y finalmente, hermanos, tengo el ejemplo de Josué y Caleb. Ellos guardaron sus pozos sin atascos y eso permitió que la fe corriera libre y fluía. Estaba todo libre, fluía todo. ¿Por qué? Porque ellos tenían otro espíritu. Y ese espíritu los hizo entrar en la tierra de la promesa. Números 14:8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a todo lo bueno que nos ha prometido. Queremos que el Señor se agrade de nosotros, mantengamos nuestros pozos sin atascos, sin obstáculos, para que entonces todo sea libre y fluya y tengamos ese espíritu como Josué y Caleb, un espíritu diferente. Y podamos agradar a Dios. Y entonces así Él nos llevará a todo lo bueno que nos ha prometido. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y Mateo 5:12 dice que estas palabras sean una fuente de gozo en medio de nuestros padecimientos, sabiendo que todo esto no es en vano. Pero Mateo 5:12 dice, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. Gozaos, hermanos, y alegraos, como dice Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, ¿por qué? Porque nuestro galardón es grande en los cielos. Pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Aquí lo deja claro Mateo 5:12. Vuestro galardón es grande. Yo sigo esperando y yo voy a esperar y quiero recibir ese galardón en el cielo, un galardón grande. Pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba. Y Nehemías 8:10 dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Mantengámonos confiando en el Señor y agarrémonos de este verso de Nehemías 8:10. Que el gozo del Señor sea nuestra fuerza, sea nuestra fortaleza. Que pueda ser ese baluarte, esa fortaleza en la cual podamos nosotros estar siempre confiando. Amén, hermanos. Pidámosle al Señor que eso sea de veras un anhelo desde lo más profundo de nuestro corazón. Que no solamente sea de labios, que no terminemos como Salomón decepcionados de que tuvimos todo y ¿para qué? Todo fue en vano. Mejor vayamos a la fuente que es Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque has sido fiel, has sido bueno. Queremos, Señor, que tú hagas una realidad y que podamos nosotros, Señor, tomar esta palabra, hacerla nuestra y que podamos ir a la fuente que tiene esa agua viva, esa fuente de agua que salta para vida eterna y que podamos tomar y llenarnos de ese gozo, Señor. Que sea lo que sea en las circunstancias, nosotros podamos estar firmes y gozosos en ti, Señor. Gracias, Señor, gracias porque
En ti podemos estar confiados, en ti podemos, Señor, estar siempre gozosos. Ayúdanos a poder transmitir ese gozo a cada uno de mis hermanos y que podamos nosotros, Señor, ir adelante siempre. Que no terminemos como Salomón decepcionados, porque tuvimos todo y al final ¿de qué sirvió si fue en vano? Gracias, Padre, porque tú nos amas, porque tú nos hablas, Señor, de muchas formas, de muchas maneras, y hoy tú nos has hablado, Señor. Queremos, Señor, que tú nos llenes de ese gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles para seguir con nuestros frutos del Espíritu Santo. Yo espero que cada mensaje sea una bendición y que podamos examinarnos cada uno para poder caminar de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestra vida. Dios les bendiga. Señor, hazme un adorador en espíritu y verdad, para